Dijeron que hacía demasiado ruido, demasiado complicado, demasiado diferente de todo lo que siempre habían conocido. Los oficiales militares se rieron del hombre que lo construyó. Los generales cuestionaron si siquiera pertenecía a un campo de batalla. Y sin embargo, en las costas más sangrientas de la Segunda Guerra Mundial, cuando la diferencia entre la vida y la muerte se medía en segundos, un rifle lo cambió todo. Los hombres que la portaban sobrevivieron a cosas que deberían haberlos matado. Los enemigos que la enfrentaron muchas veces no sobrevivían en absoluto. ¿Por qué? Entonces, la institución militar más poderosa del mundo luchó con tanto ahínco para mantener esta arma fuera del alcance de sus soldados. La respuesta revela algo mucho más oscuro que un debate sobre armas de fuego. Revela la verdad sobre quien decide el destino de los hombres en la guerra, y porque tener razón es a veces lo más peligroso de todo. Bienvenidos a Historia de Batalla TV, el hogar de las historias que la historia intentó olvidar. Si es la primera vez que nos visitan, ¿qué historia para empezar? Y si ya nos han visitado antes, bienvenidos de nuevo, como siempre. Para quienes aman la historia real, esa que no se enseña en las aulas, un simple me gusta a este video es muy valioso. Ayuda a que más amantes de la historia descubran estas historias. Y al activar la campanilla, ningún capítulo de la historia se pierde. Ahora, antes de que empiece la historia, una pregunta curiosa. ¿Desde qué lugar del mundo se está viendo esto hoy? Dejen el país o la ciudad en los comentarios. Los amantes de la historia están por todas partes, y siempre es sorprendente ver hasta dónde llegan estas historias. Ahora, volvamos a 1936. Volvamos a un rifle. Volvamos a una guerra que aún no había comenzado, y a un arma que casi nunca llegó a los soldados que más la necesitaban. El año es 1919. La Gran Guerra acaba de terminar, y el mundo aún cuenta sus muertos. En los campos de batalla de Europa, un patrón se había manifestado con brutal claridad. Soldados armados con fusiles de cerrojo, obligados a detenerse, recargar y cargar cada bala manualmente, habían sido masacrados en cantidades incomprensibles. El arma en la que todos los grandes ejércitos confiaban se había convertido en parte del problema. Alguien tenía que verlo de otra manera. Su nombre era John Canius Garand, un hombre tranquilo y meticuloso, un maquinista canadiense que había logrado entrar en la armería de Springfield, en Massachusetts, el corazón de la industria armamentística estadounidense. No era soldado. Jamás había participado en una carga de trinchera, ni había oído un disparo en combate, pero comprendía algo sobre mecánica y supervivencia que muchos generales condecorados desconocían. La velocidad ganaba batallas, y los rifles de cerrojo eran lentos. Garand comenzó a trabajar en una solución. Un fusil semiautomático que dispararía una bala nueva con cada apriete del gatillo, sin que el soldado tuviera que detenerse para accionar manualmente el cerrojo. En teoría, era una idea revolucionaria. En la práctica, significaba convencer a una institución que había hecho las cosas de la misma manera durante décadas de que lo cambiara todo. A esa institución no le interesaba. El estamento militar estadounidense de los años 20 y principios de los 30 era profundamente conservador. Los oficiales superiores se habían entrenado con fusiles de cerrojo. Habían ganado una guerra mundial con fusiles de cerrojo. El Springfield modelo 1903 no era solo un arma para ellos, sino un símbolo de una doctrina probada y confiable. La idea de reemplazarlo les parecía a muchos innecesaria, costosa, francamente, arrogante. El Garand pasó años en un proceso silencioso e implacable de rediseño. Prototipo tras prototipo. Rechazo tras rechazo. Diseños de otros ingenieros competían en el mismo proceso de adquisición, lo que generó luchas internas en la fábrica de armas que nada tenían que ver con qué fusil era realmente mejor. Y entonces llegó la queja que acompañaría al M1 Garand hasta convertirse en leyenda. Voces de alto rango dentro del ejército expresaron una preocupación tan notable que hoy resulta casi increíble. El nuevo fusil, argumentaban, era simplemente demasiado ruidoso. No es demasiado pesado. No es demasiado caro. No es demasiado poco fiable. Demasiado ruidoso. Fue el tipo de objeción que revela algo importante, no sobre el rifle en sí, sino sobre quienes lo juzgan. Cuando las instituciones se quedan sin argumentos racionales contra una idea que temen, recurren a argumentos irracionales. En 1936, tras una década de batallas libradas íntegramente en salas de conferencias y campos de pruebas, el M1 Garand fue adoptado oficialmente por el ejército de los Estados Unidos. Sin embargo, las burlas estaban lejos de haber terminado. Si esta historia ya te está impactando,
El botón de me gusta está ahí mismo. Y compartirla con otro amante de la historia ayuda a mantener vivas estas historias. El próximo capítulo es donde la realidad confirma todo aquello que estos críticos se negaban a creer. En algún lugar del Océano Pacífico, un joven soldado de infantería estadounidense está hundido hasta la cintura en el lodo. Es 1942. La isla de Guadalcanal. Un lugar que la mayoría de los estadounidenses en su país no pueden ubicar en un mapa, y un lugar que los soldados que lucharon allí jamás podrán olvidar. La selva es tan densa que podría engullir a un hombre entero. La visibilidad se reduce a apenas unos metros. Y en algún lugar de la oscuridad que se extiende más allá, soldados japoneses, disciplinados, curtidos en la batalla y armados con el fusil de cerrojo Arisaka, avanzan entre los árboles. Lo que sucede a continuación no es una batalla en el sentido clásico. Es un cálculo, una aritmética brutal e inconsciente que se desarrolla en fracciones de segundo. El soldado que puede disparar de nuevo más rápido tras su primer disparo sobrevive. El que no puede, no. Y por primera vez en la historia del combate de infantería moderno, una de las partes en esa ecuación había cambiado fundamentalmente las reglas del juego. El soldado estadounidense alzó su M1 Garand, apretó el gatillo, disparó de nuevo, y otra vez, sin detenerse ni una sola vez para accionar manualmente el cerrojo. 8 disparos, efectuados en el tiempo que le tomaría a un oponente cargar un segundo tiro. El Arisaka no era un mal fusil. En cualquier guerra anterior, habría sido más que suficiente. Pero esto ya no era una guerra cualquiera de las anteriores. De vuelta en casa, los críticos institucionales que habían pasado años cuestionando la necesidad del Garand seguían cobrando sus sueldos en cómodas oficinas. Pero en Guadalcanal, en Filipinas, en cada rincón fangoso y disputado de las islas del Pacífico, el debate se había zanjado en el único tribunal que realmente importaba. El campo de batalla no presentó apelaciones. Lo que los informes de combate empezaron a revelar, primero discretamente y luego con creciente urgencia, era algo que los oficiales de adquisiciones jamás habían contemplado en sus cálculos de campo de pruebas. El impacto psicológico del fuego semiautomático era tan significativo como el físico. Cuando los soldados japoneses avanzaban esperando el ritmo predecible del fuego de cerrojo, la pausa, el ciclo, el breve momento de vulnerabilidad, se encontraban, en cambio, con una lluvia de proyectiles continua e implacable. Desorganizó las formaciones, perdió el impulso, obligó a soldados experimentados a adoptar una postura defensiva indecisa para la que nunca habían sido entrenados. Pero el Pacífico era solo una parte de la historia. En el norte de África, las fuerzas estadounidenses se enfrentaban a la infantería alemana equipada con el Karabiner 98K, otro fusil de cerrojo, de ingeniería soberbia, sumamente fiable, sin duda, muy inferior a las armas que los soldados estadounidenses portaban ahora. Los soldados alemanes, que habían aniquilado la infantería francesa, polaca y soviética con precisión milimétrica, se vieron inmersos en tiroteos inesperadamente desiguales. Los informes de inteligencia que llegaban a Berlín lo mencionaban. Los ajustes tácticos ordenados por los comandantes alemanes sobre el terreno lo reconocían. Incluso el enemigo había hecho los cálculos. Y, sin embargo, quizás lo más extraordinario de todo este capítulo, aún había voces dentro de la cadena de suministro militar estadounidense que abogaban por la cautela. Aún había oficiales que sugerían que se estaba sobrevalorando al Garand. Aún había burócratas que protegían el legado del Springfield 1903 como si la reputación de un fusil valiera más que la vida de los hombres que portaban su sustituto. La historia tiene la costumbre de hacer invisibles a esos hombres. Los soldados sobre el terreno no tenían ese lujo. Hay un sonido que los veteranos de la Segunda Guerra Mundial jamás olvidaron. Ni el estruendo de la artillería, ni el chillido de un avión en picada. Ni siquiera el silencio particular que sigue a un tiroteo cuando el humo aún no se ha disipado y nadie sabe con certeza quién sigue en pie. Era más pequeño que todas esas cosas. Un chasquido metálico y seco, de apenas medio segundo de duración, se produjo cuando el cargador vacío del M1 Garand se expulsó automáticamente del rifle tras dispararse su octavo y último proyectil. En su momento, los críticos habían calificado el arma de demasiado ruidosa. Lo que nunca anticiparon fue que su sonido más icónico sería ese. Para 1944, la guerra se había trasladado de las islas y los desiertos a los setos de Normandía, densas y antiguas murallas de tierra y vegetación que convertían el campo francés en un laberinto de corredores de emboscada. Cada seto ocultaba un posible tiroteo. Cada hueco era una tumba potencial.
Los soldados de infantería estadounidenses se movían por este paisaje en condiciones que ponían a prueba hasta el límite cada pieza de equipo que portaban. El M1 Garand no se rompió en esa prueba. Fue en estos enfrentamientos entre setos donde la capacidad semiautomática del Garand reveló una dimensión táctica que iba más allá de la simple cadencia de fuego. En el combate cuerpo a cuerpo, donde la distancia entre los soldados a veces se reducía al tamaño de una habitación, la capacidad de disparar múltiples ráfagas precisas sin accionar el cerrojo no representaba una ventaja. Esa fue la diferencia fundamental entre una unidad que resistió y otra que no. Escuadrón tras escuadrón de infantería estadounidense reportaron el mismo patrón. Cuando los soldados alemanes intentaron aprovechar la pausa de recarga que esperaban de los fusiles estadounidenses, una pausa que el Garand simplemente no tenía, su sincronización fue errónea. Sus tácticas se basaban en suposiciones que ya no eran válidas. Y en combate, una suposición que ya no es válida no es un inconveniente menor. Es un error fatal. El general George S. Patton, un hombre que no se caracterizaba por prodigar elogios a la ligera, ya había visto suficiente para formarse un veredicto. En una carta que se convertiría en una de las valoraciones más citadas en la historia de las armas ligeras, Patton describió el M1 Garand como el mejor instrumento de combate jamás diseñado. No el mejor fusil estadounidense, no el mejor fusil de la guerra, la mejor herramienta de batalla jamás ideada. Dicho por un general que había estudiado historia militar con la profundidad obsesiva de un académico y la mirada práctica de un comandante de combate, aquello no era mera retórica. Fue un hallazgo. En el Pacífico, las campañas de salto de isla en isla habían dejado su propia huella. En Iwo Jima, donde el terreno ofrecía prácticamente ninguna cobertura y cada metro de roca volcánica era un punto estratégico, la infantería de marina armada con el fusil Garand atacó las posiciones defensivas japonesas con un volumen y una continuidad de fuego que marcaron el rumbo del asalto. Los comandantes lo dejaron constancia en sus informes posteriores a la acción. Los historiadores lo recordarían durante décadas. Y a través de todo ello, a través de los setos, los atolones del Pacífico, las montañas italianas, los bosques helados de las Ardenas, ese pequeño tintineo metálico siguió resonando en los campos de batalla del mundo. 8 disparos. Cargador expulsado. Se colocó uno nuevo en menos de 3 segundos. Y luego, otra vez. Los hombres que una vez se rieron de John Garand en las oficinas de compras no estaban en esos campos de batalla. No oyeron el sonido del disparo. No vieron lo que le siguió. Los soldados que lo hicieron estaban agradecidos por ambas cosas. Las armas enmudecieron en 1945. Se firmaron los tratados. Se izaron las banderas. Los soldados, los que aún podían, regresaron a casa. Y el mundo comenzó el largo y complejo proceso de decidir qué había significado realmente la guerra. Para la mayoría de las armas, ese proceso termina rápidamente. Los fusiles se retiran. El equipo se cataloga. La maquinaria de una guerra se reemplaza discretamente por la que se prepara para la siguiente. El M1 Garand se negó a seguir ese patrón. Fue enviada a Corea en 1950, llevada por una nueva generación de soldados estadounidenses a una nueva y brutal guerra peninsular. Allí se desempeñó exactamente igual que en los setos de Francia y en las rocas volcánicas de Iwo Jima, con la misma fiabilidad mecánica, la misma continuidad de fuego semiautomática y la misma eficiencia implacable que habían caracterizado toda su existencia. Y fue allí, en las gélidas montañas de la península coreana, donde los planificadores militares se vieron obligados a afrontar una cuestión que habían estado evitando discretamente desde 1945. Si la mayor resistencia institucional al arma que ayudó a ganar la Segunda Guerra Mundial provino del interior del propio estamento militar estadounidense, ¿qué revela eso sobre el propio estamento? La respuesta fue incómoda, y no era algo exclusivo de los rifles. A lo largo de la historia, toda innovación militar verdaderamente transformadora ha seguido el mismo patrón. ¿Quiénes mejor pueden reconocer su valor? Altos mandos, responsables de adquisiciones, quienes toman las decisiones institucionales, son también quienes tienen mayor interés en los sistemas que amenaza con reemplazar. La jerarquía que les otorga autoridad se basa en el dominio de los métodos tradicionales. Y, por definición, estos métodos tradicionales no pueden sobrevivir intactos a los nuevos. John Garand lo entendió sin haberle expresado directamente. Pasó más de una década lidiando con una institución que, si bien tenía la obligación profesional de evaluar su fusil, también tenía motivos personales para rechazarlo. Lo rediseñó. Lo volvió a presentar. Soportó las críticas sobre su peso, complejidad y coste, e incluso la queja, casi surrealista,
sobre el ruido, sin abandonar la firme convicción de que el fuego semiautomático era, sencillamente, el futuro del combate de infantería. Tenía razón. Le costó 10 años demostrarlo. El M1 Garand fue finalmente retirado del servicio estadounidense en primera línea a principios de la década de 1960, siendo sucedido por el M14, un fusil que heredó directamente la filosofía que Garand había defendido: fuego semiautomático como estándar, velocidad como principio fundamental y la cadencia de fuego del soldado como un activo estratégico, no como algo secundario. Esa herencia no terminó con el M14. Cada fusil de infantería que portan los soldados modernos, cada arma reglamentaria utilizada por las principales fuerzas armadas del mundo, se basa en el principio fundamental que John Garand dedicó una década a intentar convencer a una institución escéptica de que merecía ser tomada en serio. Toda la estructura del combate de infantería moderno se fundamenta, en gran medida, en el argumento que él logró imponer. Su nombre rara vez se menciona fuera de los círculos de historia militar. Sin embargo, el rifle nunca se fue del todo. Hoy se encuentra en museos, colecciones privadas y en manos de tiradores deportivos que aún valoran su equilibrio y su ingeniería. Los veteranos que la portaron en 2 guerras la describieron con una coherencia que rozaba la reverencia, no como una simple herramienta, sino como una compañera, algo que cumplió su parte del trato en las circunstancias más extremas. El veredicto del general Patton nunca ha sido seriamente cuestionado. Y quizás esa sea la verdad más profunda que encierra esta historia. No trata sobre rifles, ni sobre guerras, ni siquiera sobre generales, ingenieros y las burocracias que se interponen entre la innovación y la necesidad. Trata sobre lo que sucede cuando un hombre tranquilo, preciso y sin pretensiones se niega a aceptar que tener razón no es suficiente. John Garand jamás disparó su fusil en combate. Jamás desembarcó en una playa ni despejó un seto. Jamás escuchó el eco de un cargador al ser expulsado en una ladera disputada. Pero en algún lugar, en cada uno de esos momentos, en cada enfrentamiento donde 8 disparos de fuego semiautomático marcaron la diferencia que un rifle de cerrojo no pudo, él estaba allí, en el mecanismo, en las matemáticas, en la decisión, tomada una década antes de la guerra, de seguir adelante cuando todas las instituciones a su alrededor le decían que parara. La historia no siempre recuerda a las personas adecuadas, pero a veces, si la obra es lo suficientemente notable, recuerda la obra. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que ame la historia real. Estas son historias que merecen llegar más lejos de lo que jamás se pudo lograr en un aula. Y si este canal se ha ganado un lugar en esa parte de tu mundo donde te apasiona la historia, una suscripción significa que todas las historias que se publiquen a continuación llegarán hasta ti. A continuación, en Historia de Batalla TV, otro capítulo de la guerra que los libros de texto resumieron en un párrafo, pero que los soldados vivieron durante toda su vida. La historia ya está esperando.